Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de telepsicología del día de hoy en Pasantías 1. Aquí nos proponemos resumir un poco lo que son los aspectos relacionados con la modalidad de atención psicológica online en su nombre oficial, que es telepsicología. Hablaremos entonces un poco de cómo funciona específicamente la telepsicología aplicada para la materia de Pasantías 1, cuáles son sus alcances como una modalidad de atención que se ha popularizado especialmente en la actualidad a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19, para qué fue diseñado, cuáles son las estrategias, la estructuración de la telepsicología aplicada a la materia y cuáles son las herramientas que ustedes deben conocer para construir su propia versión de acompañantes psicológicos, especialmente en la modalidad telepsicológica. Entraremos un poco en detalles de cómo será el proceso administrativo para evaluar su desempeño telepsicológico con los pacientes en la materia, hablando de las notas, las calificaciones y la estructura. Comencemos. Hablando específicamente de cómo vamos a trabajar en esta materia con la modalidad telepsicológica, pues por supuesto igual tenemos que cumplir con un esquema evaluativo parecido a materias que han cursado con anterioridad. Recordemos que esta materia en puntual tiene una doble versión. Por una parte cuenta con unos aspectos que son teóricos y académicos de evaluación y por una parte aspectos netamente prácticos que tienen que ver con el desempeño de ustedes en el ejercicio del acompañamiento psicológico con sus pacientes a través de las herramientas digitales seleccionadas para la seguridad de sus pacientes y de ustedes durante el curso de la pandemia. De esta manera, pues obviamente tendremos 3 cortes igualmente en que evaluar con las ponderaciones acostumbradas para cualquier otra materia que antes han cursado. En nuestro primer corte, evaluando nuestro primero 30%, tendremos 3 estrategias evaluativas diseñadas. En primer lugar, un roleplay que se realizará en simultáneo a través de la herramienta que mejor se acomode según nuestra situación para nuestra próxima clase. En segundo lugar, la entrega de un ensayo corto que estará relacionado precisamente con los aspectos teóricos de la modalidad telepsicológica, instrucciones que recibirán más precisas a través del Classroom en la creación de una tarea. Y por tercer punto, que hará la creación de un video psicoeducativo cuyas instrucciones y alcances también serán definidos a través de una tarea creada en el Classroom. Entrando en materia de lo que viene siendo el segundo corte, la evaluación se dividirá en 2 estrategias fundamentales. La primera, un 25% correspondiente al desempeño de ustedes en el acompañamiento de sus pacientes a lo largo de todas las sesiones que fueron diseñadas para ello. Y en segundo lugar, la entrega de otro ensayo corto cuya modalidad y temática también será definida a través de la creación de una tarea en su Classroom. Por último, tendremos un tercer corte para evaluarlos, en donde tendrán como primera estrategia evaluativa el seguimiento de lo que será la fase de cierre terapéutico con sus pacientes, el trabajo que desempeñarán en las últimas 3 sesiones para acercarse a cerrar los procesos iniciados a través del acompañamiento, así como la definición de los objetivos alcanzados a través del mismo. Y por último, una de las evaluaciones más cruciales, no solo del tercer corte, sino en general de la materia, que viene siendo el informe final de pasantías. Este informe resulta muy importante porque aunque para este punto de la materia hayan alcanzado los 14 puntos necesarios para aprobarla, si no hacen entrega del informe final, igualmente reprobarían la materia. Por ello es crucial que a lo largo de todo el proceso de acompañamiento con sus pacientes vayan recogiendo cada uno de los indicadores necesarios para rellenar y entregar su informe final al final de la materia. Los indicadores y los apartados propios de la entrega del informe final también serán publicados a través del Classroom a la brevedad para que puedan comenzar a reunir los recaudos necesarios y a estructurar su trabajo de presentación de caso. Continuando entonces, hablemos de lo que viene siendo la modalidad telepsicológica aplicada específicamente para pasantía 1. Hay algunos aspectos importantes que ustedes deben considerar para construir lo que constituye el encuadre de trabajo para ustedes y sus pacientes. Recordemos que la atención telepsicológica, al igual que la atención presencial a la que ustedes están acostumbrados por su estudio teórico en materias previas, también se rige bajo aspectos fundamentales como la fijación de objetivos terapéuticos, el uso de un encuadre, el uso de un enfoque y herramientas, en fin, los aspectos que ustedes conocen de la clínica. Específicamente hablando del encuadre que deben responder a la materia, tenemos en primer lugar que la atención debe realizarse una vez a la semana. Específicamente, la atención del paciente debe realizarse en los días previos a la hora y fecha fijada para nuestra clase. Por ende, deberán atender a los pacientes en un lapso entre el lunes y el miércoles de la semana en curso, de forma tal que para el día jueves, en la hora fijada para nuestra clase, la atención del paciente de esa semana ya haya sido realizada y ya hayan podido entregar los debidos formatos, de los que les hablaré más adelante en el Classroom, para tener oportunidad de disfrutar de la supervisión, acompañamiento y revisión del caso a través de la discusión clínica conmigo y con sus compañeros. De esta manera, bajo ningún concepto van a atender al paciente en el curso de las horas de clase del día jueves, porque si esto fuera así,
no tendrían la posibilidad, ni yo tendría el tiempo de poder acompañar el proceso para realmente hacer el feedback que ustedes necesitan. Para, en primer lugar, yo supervisar el cumplimiento de la actividad y, en segundo lugar, ustedes recibir la retroalimentación para continuar trabajando con sus pacientes. Por ello, les recuerdo entonces la importancia de que la atención al paciente se desarrolle entre los días lunes, miércoles o incluso el fin de semana antes de la semana donde tendremos que entrar en nuestra sesión de supervisión. Por otro lado, tienen que comenzar el proceso terapéutico iniciando con la firma del consentimiento informado de sus pacientes. Este consentimiento es un formato que fue creado y generado por la Coordinación de Pasantías y distribuido a todos los profesores. Yo se los estaré dejando en un apartado del Classroom de formatos donde podrán disfrutar de él y deberán llenar esto como primer paso antes de comenzar cualquier proceso con el paciente y, por supuesto, antes de comenzar las grabaciones respectivas que deben dejar de cada una de las sesiones. El consentimiento informado incluirá la firma de sus pacientes. Soliciten a él, por favor, que le tome fotografía a la firma colocada sobre un papel en blanco en la realidad y que adjunte este pedazo de la firma en el archivo. Aunque se va a ver extraño y diferente sobre el papel, será la mejor forma de comprobar que en efecto se ha tomado el tiempo de firmar lo que corresponderá a su consentimiento para grabar cada una de las sesiones. En tercer lugar, como parte de su encuadre, es muy importante que consideren que el trabajo telepsicológico en Pasantías 1 tendrá una duración máxima de 30 minutos por sesión. No deben excederse de los 30 minutos en cada una de las sesiones terapéuticas a realizar. Esto por razones, primero, académicas, para poder dar chance de que las sesiones sean lo suficientemente largas para el trabajo, pero lo suficientemente cortas para poder escucharlas y dar un feedback de provecho. Y en segundo lugar, para evitar cualquier tropiezo que puedan tener ustedes en el trabajo con un proceso que pueda resultar demasiado extenso para los alcances de sus herramientas. Por ello, eviten en lo posible manejar más de 30 minutos de trabajo con el paciente. El mínimo, pues en mucho dependerá de las mismas características del enfoque que cada uno de ustedes escoja para trabajar. No obstante, no debería ser menos de 10 minutos la cantidad de trabajo que estén con su paciente, pues los primeros 10 minutos, en su mayoría, sin importar el enfoque, representan un espacio de caldeamiento para preparar al paciente para cualquiera que sea el objetivo diseñado para la sesión. En cuarto lugar, en aspectos relacionados netamente con la evaluación y la materia, ustedes deberán entregar un reporte semanal del trabajo realizado con sus pacientes. Este reporte será realizado a través de un formato que también fue diseñado por la Coordinación de Pasantías y que también les dejaré en el Classroom, de forma que allí llenarán cada uno de los aspectos y preguntas que se les solicitan, describiendo lo más detalladamente posible cada uno de los aspectos que se trabajaron en la sesión y el desempeño que ustedes tuvieron. Adjunto a este formato respondido también colocarán un audio de no más de 30 minutos donde explicarán a mayor detalle los aspectos que se discutieron y trabajaron en la sesión, detalles que les llamaron la atención, dificultades que experimentaron para trabajar determinadas herramientas o situaciones, o incluso detalles que consideran importantes que conozcamos sus compañeros y yo para el proceso enriquecedor de supervisión del caso. Entonces les recuerdo, cada semana respecto al trabajo de sus sesiones deberán adjuntar en el Classroom un reporte semanal respondiendo a un formato que les estaré dejando también en el Classroom, adjunto por supuesto con un audio de no más de 3 minutos donde estarán explicando algunos detalles extras de su desempeño en la semana. Por otra parte, como bien saben, todas las sesiones que van a realizar con sus pacientes serán debidamente grabados. No obstante, estas grabaciones se irán compilando y serán entregadas también a través del Classroom cada 2 semanas. Por ende, cada 2 semanas deberán adjuntar lo relacionado a las 2 sesiones previas en las grabaciones totales de los 30 minutos de sesión realizados para que yo pueda corroborar que en efecto lo que ha ocurrido en las sesiones es lo mismo que ustedes han venido reportando semana tras semana en su formato y me han venido contando a través del proceso de supervisión e intercambio con sus compañeros. Un punto muy importante y que no deben olvidar dentro del encuadre de trabajo telepsicológico es la aplicación de instrumentos psicodiagnósticos para corroborar y ampliar la visión diagnóstica de cada uno de ustedes, además de facilitar la fijación de objetivos terapéuticos. Los instrumentos psicodiagnósticos deberán incluir una batería entre instrumentos proyectivos e instrumentos psicométricos, estos últimos debidamente validados y transferidos a formatos de Google Form, que será la modalidad más cómoda para que el paciente pueda responder oportunamente las consignas que ustedes deseen evaluar. Por otro lado,
En el caso de la aplicación de los instrumentos proyectivos, será dependiendo de la clasificación del instrumento, si son gráficos, si son visuales u otro tipo, dependerá de las aplicaciones que tendrán. En cualquier caso, la aplicación de los instrumentos psicodiagnósticos jamás se realizará en la primera sesión considerada sesión exploratoria, por lo cual, a partir de los primeros datos que recojan en su primera sesión y antes de entrar en la segunda sesión para aplicar instrumentos, tendrán la posibilidad de consultar conmigo según su curiosidad y su hipótesis qué instrumentos van a aplicar y les puedo dar sugerencias personalizadas sobre cómo hacerlo según las características de cada instrumento. La aplicación de los instrumentos psicodiagnósticos no puede excederse de la tercera sesión. Recordemos que tenemos un esquema limitado de cantidad de tiempo en el cual podemos trabajar con el paciente y es importante no solo cumplir con las fechas del calendario administrativo, sino también ofrecerle al paciente la mayor cantidad de sesiones posibles que puedan representar para él un verdadero cambio y provecho en los procesos que decida trabajar. Por ende, debemos aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que tengamos de encontrarnos con nuestro paciente para aplicar herramientas y hacer intervención. De esta forma, después de la tercera sesión es imposible que continuemos trabajando con instrumentos psicodiagnósticos, pues a partir de aquí es necesario que comience a visualizarse el trabajo específicamente orientado a los procesos del paciente. Entrando entonces en otro aspecto muy importante de este encuadre vendría siendo el setting o el espacio a través del cual se diseñará este proceso. Aquí hablamos de cuáles son los medios más idóneos para llevar la sesión con mi paciente. Pues de los medios idóneos para trabajar telepsicología hay muchos, especialmente en el medio telepsicológico en Venezuela, donde debemos ser creativos y recurrir a diferentes herramientas según las diferentes dificultades que tenemos con la conectividad. Con los pacientes podemos trabajar desde la convencional videollamada a través de diferentes plataformas como WhatsApp, como Skype, Zoom, entre otras, hasta podemos trabajar con llamadas normales por WhatsApp, llamadas normales a través de las operadoras convencionales, en el caso de los pacientes que se encuentran en el país, mensajerías de audio y mensajes normales a través de WhatsApp y otros. Esta última modalidad en particular, aunque se emplea, no es recomendable para el caso de la atención telepsicológica en pasantía 1, excepto en casos muy extremos. ¿Por qué razón? Normalmente la atención, cuando la hacemos a través de la modalidad de mensajes y de audios por WhatsApp, suele excederse mucho más del tiempo pautado. Entonces, por ejemplo, si la atención está pautada para desarrollarse en 30 minutos, los plazos de tiempo entre esperar que descarguen los audios, entre grabarlos o entre escribir los mensajes para dar respuestas, tanto del paciente como del terapeuta, hacen que esos 30 minutos de trabajo se conviertan hasta en 1 hora o 1 hora y media, aspecto que irrumpe totalmente una de las características del encuadre específico de trabajo de pasantía 1, que es tener sesiones de 30 minutos de duración. Además, dificulta el proceso de recopilar la información para las grabaciones de las sesiones si lo hacemos a través de la modalidad de mensajes y audios. Por ello, en todos los casos, lo más recomendable es que ustedes realicen llamadas o videollamadas, siempre teniendo en cuenta que la aplicación que deseen utilizar para hacerlo debe permitirles o darles la opción de grabar la misma o permitirles que aplicaciones de grabación funcionen en simultáneo sobre estas aplicaciones de videollamada para permitirles grabar. Recuerden que en todos los casos, sin importar el medio que decidan escoger, sus sesiones deben quedar grabadas en la totalidad para la revisión cada 2 semanas. Por otra parte, antes de seleccionar específicamente un medio, asegúrense de haber probado cómo funciona, de conocer a la cabalidad las funciones del mismo y de qué manera pueden emplearlo, y que su paciente también esté en conocimiento de esta aplicación, la tenga descargada, la conozca y le resulte cómoda. Tómense el tiempo de estudiar diferentes opciones para ustedes mismos que se ajusten a la comodidad de trabajo de ustedes y a sus recursos de conectividad y de equipos, de forma que sepan que realmente la aplicación funciona. Y a continuación, antes de la sesión en específico, también asegúrense de conversar con su paciente cuáles son sus alcances de conectividad, con qué aplicación se siente cómodo y si conoce la aplicación que ustedes previamente han probado y que les parece la mejor. En todos los casos, antes de escoger el medio para llevarlo, recuerden evaluar su comodidad y la de su paciente en función a la modalidad seleccionada. Muy bien, ahora entrando un poquito en materia de lo que es la telepsicología por sí misma, vamos a hablar un poquito de dónde viene específicamente. La atención telepsicológica no es nueva, aunque se ha popularizado en el último tiempo y ha arrancado de formas distintas y ha ampliado sus alcances.
La telepsicología originalmente fue diseñada como la modalidad de atención de primeros auxilios o atención en crisis de los psicólogos. De esta manera estaba destinada netamente a las líneas de atención para crisis de las personas, básicamente una atención primaria que lo que buscaba era contener a los pacientes durante crisis de ansiedad, crisis suicidas, entre otros, y inmediatamente remitir al servicio de salud psicológico o psiquiátrico más pertinente para una consulta presencial. La telepsicología es definida como todo tipo de atención psicológica originalmente en crisis y ahora para intervención, que se da a través de medios digitales o electrónicos, entendiendo por estos medios desde la mensajería de texto a mensajería instantánea a través de diferentes aplicaciones, incluso hasta los correos electrónicos o llamadas telefónicas son consideradas formas de atención dentro de la telepsicología. En cualquiera de los casos, aunque originalmente la telepsicología estaba netamente reservada para la atención en crisis o la atención primaria, debido a los diferentes movimientos que han ocurrido de psicólogos en el mundo, a los fenómenos migratorios específicamente que acaecen en nuestro país y sobre todo a la modalidad del 2020 relacionada con el confinamiento y la pandemia, la telepsicología ha ampliado sus alcances, al punto en que hoy por hoy existen diferentes protocolos que explican la forma como trabajar con la telepsicología, no solamente para una atención primaria, sino para el desarrollo de la intervención, la evaluación psicológica y el acompañamiento propiamente dicho en procesos psicológicos variados. Nosotros actualmente tenemos a la telepsicología como una carta de presentación muy positiva para trabajar en nuestro país, especialmente considerando los fenómenos migratorios. En Venezuela, el fenómeno del psicólogo trabajando online tiene una data un poquito más vieja que el 2020. Los movimientos de los psicólogos hacia otros países les han permitido continuar trabajando con sus pacientes de Venezuela o de otras localidades mientras están fuera del país. Incluso el movimiento de nuestros propios pacientes a otros países y su necesidad de continuar sus procesos psicológicos con nosotros nos llevó a modernizarnos y cambiar del trabajo presencial a la modalidad online. No obstante, este año en particular ha hecho que la telepsicología se popularice no solamente en Venezuela, sino en el mundo, originalmente como una línea de atención primaria para las crisis derivadas de los procesos psicológicos por el confinamiento, pero eventualmente también para responder a la necesidad de los pacientes de iniciar o de continuar sus procesos psicológicos muy aparte del confinamiento durante el tiempo en que no podían encontrarse presencialmente con sus psicólogos o con sus psiquiatras. De aquí deriva entonces que la telepsicología sea una realidad, tanto así que ustedes actualmente están viviendo un momento histórico importante, pues son de las primeras promociones en formarse como acompañantes psicológicos en la modalidad telepsicológica desde el inicio. No van a tener que esperar a graduarse para comenzar a probar en este mundo online ni recibir la compañía y asesoría suficiente para hacerlo. Pues desde ahorita están aprendiendo no solo a acompañar pacientes, sino también a hacerlo en una modalidad que es cada vez más frecuente, más utilizada y que además responde a las necesidades emergentes del mundo actual. Ahora bien, entrando entonces en materia de la telepsicología, se preguntarán cómo funciona el proceso de acompañar a un paciente o intervenir su crisis cuando estamos a través de las modalidades online. El proceso psicológico funciona de la misma manera como fue diseñado para ser presencial, solo que a través del medio online seleccionado. Las variaciones o variantes que apliquen dependerán del medio seleccionado, del tipo de paciente y por supuesto del ingenio, creatividad y estudio teórico práctico del terapeuta que decide utilizar las herramientas online. En líneas generales, la estructura clínica que ustedes conocen para desarrollar un proceso psicoterapéutico que incluye la fijación de un encuadre, los aspectos administrativos propios de el setting, la construcción del rapport, la fijación de objetivos terapéuticos, la aplicación de herramientas cónsonas con un enfoque, entre otros aspectos propios de psicoterapia, se aplican de la misma forma. ¿Existe una diferenciación entre enfoques? No realmente, solo que algunas de las técnicas que pertenezcan a los enfoques están diseñadas en principal para ser aplicadas presencial, por lo cual dependerá del estudio teórico de ustedes respecto al alcance de la herramienta en particular o de la técnica específica, el cómo rediseñar la misma para que se pueda aplicar y logre los mismos objetivos que originalmente la técnica tiene, pero desde la aplicación online. Deberán siempre tener en cuenta las limitaciones propias de ustedes a nivel de conectividad y de equipos electrónicos, las limitaciones de conectividad y equipos electrónicos de su paciente, cómo sus pacientes realmente conectan o no con las consignas y el diseño terapéutico a través de la web y por supuesto las propias limitaciones de todo proceso terapéutico en general.
En líneas generales, llevar un proceso psicológico en la web es exactamente igual. Trabajamos una primera sesión exploratoria, recogemos datos, hacemos un psicodiagnóstico, elaboramos hipótesis, fijamos objetivos terapéuticos y comenzamos a intervenir según el enfoque que más nos parezca, nos guste o tengamos afinidad. En este caso, según el enfoque que ustedes decidan escoger puntualmente para trabajar en pasantías, que quizás es su primer intento por coquetear con el enfoque que hasta el momento les parece el más idóneo. El psicodiagnóstico es una de las dudas más grandes que tenemos respecto al proceso telepsicológico, porque siempre surge la incógnita. ¿Cómo puedo aplicar instrumentos, especialmente los proyectivos, cuando no estoy en el mismo espacio que el paciente y no puedo facilitarle determinadas herramientas? En este caso, apelamos a una técnica y herramienta fundamental para el psicólogo, que viene siendo la psicoeducación. Cuando vamos a aplicar instrumentos para el psicodiagnóstico y la evaluación de nuestros pacientes en la modalidad telepsicológica, debemos psicoeducarlos para que algunos aspectos fundamentales del ambiente, de lo circundante y del proceso las realice él mismo. Desde que consiga su hoja blanca y su lápiz para realizar sus test proyectivos, hasta que ingrese en el Google Form para que pueda responder las preguntas en el caso de los test psicométricos. En todas las eventualidades, psicoeducar a nuestros pacientes es clave. Y aquí entra un factor muy importante del que tenemos que hablar y tiene que ver con el encuadre. Hace unos minutos les di algunas instrucciones básicas para la construcción preliminar de su encuadre cumpliendo con los lineamientos de pasantías, pero lo cierto es que hay una parte del encuadre que no depende de ustedes y que sí deben trabajar en él, y es el encuadre relacionado con su paciente. El espacio-tiempo es una variable muy importante de todo encuadre psicoterapéutico y en la modalidad online es una variable bastante frágil. A diferencia de la modalidad presencial, donde el espacio está determinado por nosotros a través de la creación de un consultorio y el tiempo está fijado por una agenda delimitada que evita que el paciente pueda salirse de tiempo, irrumpir en las consultas de otro o lo que es más, que su vida normal irrumpa durante su tiempo de trabajo, pues se encuentra aislado en un espacio seguro que viene siendo el consultorio. En el caso de la modalidad online, el violar la agenda, salirnos del espacio de trabajo o incluso que la vida normal interrumpa dentro del espacio de trabajo, por ejemplo, con la cotidianidad, es muy frecuente. Por ello es muy importante que en el espacio de crear el encuadre con nuestro paciente, lo psicoeduquemos en la importancia de que el tiempo y el lugar que escoja para la sesión debe ser un tiempo y lugar respetado. Por ende, sin importar si, por ejemplo, decide tomar la sesión en la sala de su casa, aunque corporalmente él se encuentra en la sala de su casa, él en ese momento no está disponible para la sala de su casa ni todas las situaciones circundantes en su hogar. Él en ese momento se encuentra en un espacio distinto, un espacio que aunque es cibernético sigue siendo un espacio de trabajo, de intervención y de compromiso que se constituye en el espacio terapéutico, un espacio donde no está disponible para responder a los demás hasta que no terminen los 30 minutos de trabajo con ustedes. Lo mismo aplica para ustedes mismos. Cuando entren en sesión con sus pacientes, aunque físicamente se encuentren en una ubicación determinada, su mente, su trabajo y su disposición no está allí, sino a miles de kilómetros donde se encuentran trabajando activamente con su paciente en la construcción del espacio terapéutico. La fragilidad del espacio terapéutico y de este encuadre espacio-tiempo depende mucho de cómo ustedes mismos trabajen en ustedes para construir esa sensación de que durante esos 30 minutos y en el momento en que ingresan con ese paciente y en esa aplicación se encuentran o no disponibles. Es muy importante que se condicionen, se preparen e incluso psicoeduquen al resto de su entorno para saber que en el momento en el cual están entrando en sesión con ese paciente no están disponibles para nada más, sino para el trabajo que está por comenzar. Deben estar en un ambiente libre de estímulos, que permita que nada pueda distraer al paciente de esto. Asimismo, deben psicoeducar al paciente para construir su propio espacio terapéutico, un ambiente relajante, donde se sientan cómodos, donde nadie los interrumpa, al menos en el curso de los 30 minutos de sesión, donde puedan hablar libremente de cualquier tema sin temor a ser escuchados, interrumpidos o que algo de su información personal pueda ventilarse. Esto mismo aplica para ustedes. Recuerden que un principio fundamental del trabajo terapéutico es la confidencialidad, misma que se garantiza en sus pacientes a través del reconocimiento de que a pesar de que serán grabados, las grabaciones solo serán consultadas por expertos pertenecientes a este grupo de discusión específicamente. Ninguna de sus grabaciones puede ser consultada por ninguno de sus otros compañeros fuera de su sección de pasantías 1 o cualquier otro profesional fuera de mi persona. Asimismo, deben hacérselo saber al paciente. De la misma manera, deben garantizar que a su alrededor no esté ninguna persona que pueda escuchar o interrumpir el proceso del paciente y hacerlo sentir que alguien más, además de ustedes como terapeutas, está escuchando al mismo tiempo lo que él les está contando. Pues esto puede destruir
de muchas maneras el rapport e irrumpir el principio de confidencialidad precioso que protege nuestro trabajo terapéutico. De la misma forma deben hacerle saber a él que es importante que tenga un espacio donde pueda hablar libremente de sus situaciones sin temor a que alguien pueda escuchar algo que él no desee que salga del espacio terapéutico. Así que la psicoeducación es una palabra clave para que el espacio telepsicológico funcione a plenitud para ustedes y para ellos. Hablemos un poquito de en qué nos beneficia trabajar con la modalidad telepsicológica. En un primer punto, los alcances de la telepsicología a nivel geográfico son muchos y quizás uno de los principales beneficios que podemos ver es el trabajar con pacientes sin importar su ubicación geográfica e incluso los usos horarios. Podemos estar trabajando con alguien que viene llegando de una jornada laboral extensa en su país, mientras nosotros, por ejemplo, estamos arrancando la jornada de atención psicológica. Esto gracias a los beneficios de conectarnos en simultáneo y al mismo tiempo, sin importar la hora que sea, en el lugar donde cada uno esté. En segundo lugar, la atención telepsicológica en líneas generales resulta mucho más económica que la atención presencial, pues aquí los gastos agregados como el mantenimiento de un espacio, el trasladarse a este espacio, el mantenimiento de unas variables y herramientas en el espacio no existen. Por ende, depende mucho de la distribución del espacio que ustedes le den. La comodidad. Es bastante cómodo, sobre todo para los pacientes, tener acceso a su sesión sin tener que desplazarse a un lugar específico que le pueda tomar tiempo de su agenda, que les pueda quitar necesidades, que pueda hacerlos salir de la rutina que tienen normalmente. Por el contrario, lejos de tener que ajustar el resto de su rutina para poder asistir a la sesión puede entrar muy fácilmente en cualquier espacio dentro de su rutina, siempre y cuando sepan que durante los 30 minutos, o en el caso de la atención general, los 60 minutos de la sesión no van a estar dedicados a nada más, sino a atender eso, y que sepan que además el espacio que escojan para tomar la sesión debe ser el más cómodo posible, libre de estímulos, libre de molestias y libre de interruptores para comenzar un proceso idóneo. Otro de los beneficios fundamentales es la posibilidad de compartir entre profesionales diferentes casos de diferentes envergaduras, incluso de modernizar los enfoques y de poder traer frescura y nuevas herramientas a esto. El hecho de que trabajemos en la telepsicología nos ha llevado a revisar la forma como las técnicas que tradicionalmente aplicamos en consulta presencial pueden transferirse al mundo online y de qué forma adaptarlos. Estas adaptaciones refrescan la técnica, nos permiten revisar la forma como funcionan, su finalidad, sus objetivos y en general nos permiten revisar cómo funciona el proceso terapéutico en líneas generales. Además, otra de las grandes beneficios y ventajas que tiene la telepsicología es poder estar disponibles tanto nosotros como para el paciente en cualquier momento en caso que se presente una crisis. El paciente no necesita trasladarse hasta el consultorio para recibir la contención y atención, pues gracias a este espacio terapéutico online podemos estar en algunos segundos prestándole la atención que el paciente necesita para cualquier eventualidad o crisis que pueda presentarse en el curso de su proceso terapéutico. Así como hay muchos beneficios que podemos hablar de la telepsicología, sin duda existen otros retos que aplican para atender online, sobre todo si hablamos de la atención telepsicológica aplicada en Venezuela. Uno de los principales retos que existen y que es una realidad sin importar en qué país estemos es la propia resistencia del paciente para comenzar un proceso de esta envergadura a través del internet. Muchos de ellos se sienten incómodos, confundidos o sienten que el proceso no será igual de efectivo si no realizan el proceso presencial. Algunos sienten que la única manera de conectar realmente con ellos mismos, con su psicólogo o con el trabajo terapéutico es haciéndolo en un espacio específicamente diseñado para esto y no a través de una videollamada o de una llamada. Estas resistencias pueden ser especialmente complejas de superar y algunos pacientes realmente después de una primera sesión no regresan porque sienten que no pueden conectar ni construir rapport con el psicólogo si no pueden verlo en persona. Otro de los puntos complejos y los retos de este proceso están relacionados netamente con las variables de cada caso. Así como podemos tener acceso rápido para contener a nuestros pacientes en solo unos segundos a través del teléfono, también tenemos dificultades para construir las redes de apoyo y otros factores importantes para contener a los pacientes mucho más allá del trabajo psicológico. Cuando trabajamos con pacientes con características de riesgo, por ejemplo, pacientes con ideación suicida y otras características de ideas de daño, tenemos que construir no solamente el trabajo con el paciente, sino una red de apoyo familiar y social que a la hora de cualquier emergencia nos permita poder levantar el teléfono y saber a qué profesionales llamar para continuar el proceso.
Por ejemplo, si nuestro paciente no está a nuestro acceso y no se encuentra en nuestro país, es difícil saber a qué psiquiatras, a qué redes de atención de apoyo o a qué familiares llamar cuando tenemos una atención telepsicológica donde nuestro principal contacto es solamente con el paciente y a través de herramientas en la web. Esta es una limitante muy importante que debemos considerar y por eso el trabajo con pacientes con características puntuales en trastornos del estado de ánimo o trastornos de personalidad a nivel telepsicológico no resulta imposible, pero sí un poco más complejo y debemos prestar un poco más de atención y psicoeducar a nuestros pacientes sobre la importancia de que alguien más esté al cabo de saber que están recibiendo una atención psicológica, aunque sea online, e incluso que alguna de estas personas tenga acceso a los números de contacto de nosotros para establecer la red de apoyo en caso de cualquier emergencia. Otro reto fundamental, y este más bien relacionado con atender telepsicológicamente en Venezuela, tiene que ver con las dificultades de conectividad para desarrollar el proceso. En Venezuela, propiamente dicho, las fallas de los servicios suelen interrumpir en muchos casos los procesos. Podemos entrar a sesión y, por ejemplo, se puede ir la luz, tanto para nosotros como para los pacientes. El internet puede fallar y puede hacer imposible que, por ejemplo, se lleve la sesión por videollamada y solamente pueda hacerse por llamada, o en algunos casos por ninguno de los medios y solamente por mensajes debido a la conectividad. En todos los casos, estos retos, aunque generan dificultades, no imposibilitan el desarrollo del proceso, solamente demandan de nosotros como psicoterapeutas telepsicológicos mayor compromiso, mayor estudio, sobre todo mayor tolerancia a la frustración y mucho de creatividad y adaptación. En primer lugar, para superar los retos propios de atender telepsicológicamente. En segundo lugar, para superar los retos de la atención telepsicológica en Venezuela. Y en tercer lugar, para adaptar oportunamente nuestro trabajo y todos los aspectos de la clínica y de nuestro enfoque al uso en la modalidad online. Muy bien, entrando entonces a cerrar nuestra clase del día de hoy, me complace mucho concluir con ustedes que el trabajo telepsicológico es una herramienta en la que vengo dedicándome desde principios de año y con la que he tenido muy gratas experiencias. Les cuento que al principio del año me encontraba trabajando netamente presencial y para mí la opción de trabajar telepsicológicamente no era viable. Yo no consideraba como una buena alternativa mudarme a la modalidad online o incluso permitirme atender 1 o 2 pacientes online. Solamente trabajaba de forma presencial, pues 1 es la forma como fui formada en la escuela y 2 es la forma que consideraba más segura e idónea para el trabajo, pues yo también consideraba que si no podía ver a mi paciente en primera persona o trabajarlo en el espacio seguro creado por mí, que era el consultorio, podía fallar el proceso o no controlar todas las variables necesarias para la objetividad y el óptimo desempeño de mi proceso. Pero lo cierto es que la necesidad de continuar trabajando con mis pacientes, especialmente de ellos a raíz del confinamiento, me llevó a comenzar a intentar. Pacientes con los que tenía procesos iniciados presenciales comenzaron a presentar crisis a raíz del confinamiento y requirieron, en un primer paso, de contención emocional y en un segundo paso solicitaron continuar los procesos personales que ya habían iniciado presenciales. Comencé trabajando por mensajería y notas de voz simplemente porque parecía lo más cómodo, tanto para mí como para ellos. En el camino fui conociendo nuevas herramientas, nuevas modalidades, las videollamadas a través de diferentes plataformas, los métodos para hacerlo. Conocí la eficacia de trabajar solo por llamada de operadora, igualmente como si estuviera trabajando en videollamada, para aplicar cualquier cantidad de herramientas propias de mi enfoque y fui adaptándome, por supuesto, con creatividad y compromiso. En el camino se me ha ido la luz o la señal en pleno proceso de un paciente, he perdido la conexión con el paciente y no he podido terminar la sesión en un día y he tenido que reagendar para continuar donde he quedado en una sesión otro día y pare usted de contar todas las aventuras que he vivido. Hoy por hoy trabajo en simultáneo con pacientes tanto acá en Venezuela, en ciudades cercanas como Valencia o San Diego, hasta con pacientes en latitudes tan lejanas como por ejemplo Rusia o Portugal. Todos los procesos han sido debidamente exitosos en la medida en que mi trabajo clínico y terapéutico ha sido el correcto. He notado entonces que la limitante y los retos no han sido realmente por la telepsicología, sino más bien por el trabajo real y honesto que yo pueda realizar como psicólogo. Por ende, aquí la clave para el éxito de sus procesos con sus pacientes y por supuesto el éxito en su materia no tiene que ver directamente con la telepsicología, sino con su capacidad de llevar cada uno de sus conocimientos hasta ahora de cómo atender pacientes a esta modalidad online. Asimismo, como les comparto mis conclusiones sobre la atención telepsicológica, me gustaría conocerlas de ustedes. Quiero saber si previamente han recibido atención psicológica a través de la modalidad online,
cómo ha sido la experiencia, si nunca lo han hecho, qué piensan al respecto y cuáles son sus expectativas de cara a convertirse próximamente en acompañantes psicológicos a través del mundo telepsicológico. Además, me encantaría saber qué opinan después de todo lo que les he contado el día de hoy, de aspectos teóricos, de aspectos evaluativos, incluso un poquito de mi experiencia en este proceso. ¿Qué dudas, qué comentarios o qué aportes nos llevamos? Además, les recomiendo que complementen la clase del día de hoy con el material bibliográfico que les he dejado al respecto para mayor amplitud sobre los aspectos teórico-prácticos de la telepsicología. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.